Vivimos en un entorno en el que las preocupaciones de la vida están empeorando como nunca antes, así como los diversos fenómenos meteorológicos que se producen a nuestro alrededor, según las profecías de la Biblia. En un momento como este, nadie debe quedarse atrás o fuera del camino hacia el reino de los cielos, ¿no es así? Por lo tanto, debemos estudiar cada vez más la palabra de Dios, grabar plenamente las leyes, decretos y ordenanzas de Dios, y orar con sinceridad para que todos podamos entrar en el eterno reino de los cielos. También debemos dedicar tiempo a practicar la unidad y la armonía en la fe, y poner en práctica las enseñanzas de Dios para que podamos convertirnos en la sal y la luz del mundo. Hoy, con el sermón titulado El templo y las ordenanzas de Dios, averigüemos por qué todas las leyes, decretos y ordenanzas del nuevo pacto que guardamos hoy son tan importantes y preciosas. ¿Qué dice Dios sobre cada ordenanza que guardamos? Dice que será una señal que nos permitirá entrar en el reino de Dios. Por eso, en Éxodo capítulo 31, Dios dijo que el día de reposo es una señal. Además, ¿qué puso Dios en nuestra frente en el día de la Pascua? Al pensar en el hecho de que Dios puso el sello en nosotros como su pueblo, las ordenanzas que guardamos hoy son grandes regalos de Dios para la humanidad, a fin de que Dios pueda distinguir claramente si somos el pueblo celestial o no. Debemos grabar esto en nuestro corazón una vez más. Hoy estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El templo y las ordenanzas de Dios. En el templo de Dios, donde rendimos culto, hay ordenanzas para servir a Dios, ¿no es así? Siempre debemos grabar este principio simple y claro en lo más profundo de nuestro corazón. En el mundo hay muchos falsos cristos y falsos profetas. Ahora vivimos en un mundo lleno de mentiras. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿el camino que estamos recorriendo es el camino correcto hacia el reino de los cielos o no? Debemos tener la sabiduría y la capacidad para distinguir este asunto, ¿no es así? Por lo tanto, debemos saber qué reglas se guardan en el templo en el que nos encontramos ahora. Debemos discernir esto con claridad. Si se guardan las reglas de Dios, entonces este templo es en verdad un templo bendito. Si se cumplen otras ordenanzas que no son las de Dios, es seguro que se está sirviendo a otro Dios. Por eso, ustedes y yo debemos confirmar una vez más a través de la Biblia que el camino que estamos recorriendo es el camino correcto hacia el reino de los cielos. Para poder hacer esto, estudiamos la palabra de Dios, que es el agua de la vida, cada día de reposo, y estamos recibiendo la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no es así? Hoy necesitamos pensar cuidadosamente sobre el asunto del templo y las ordenanzas de Dios. ¿Se celebrará la Pascua en la sinagoga de Satanás? ¿Se guardará el día de reposo en la sinagoga de Satanás? Nunca. Estas ordenanzas nunca se pueden guardar allí. Entonces, ¿qué se guardará en el templo donde se adora a Dios? No hace falta decir que se guardará el día de reposo, que es el mandamiento de Dios, la Pascua, que es el mandamiento de Dios, y el nuevo pacto, que es el mandamiento de Dios. ¿No es así? Si hay un templo con el que no estamos familiarizados, debemos preguntar, ¿qué ordenanzas se guardan en ese templo? Si nos fijamos bien, podremos distinguir si se trata de la habitación de demonios mencionada en el libro de Apocalipsis o del santo templo para servir a Dios, ¿no es verdad? Echemos un vistazo a la palabra de Dios para distinguir este asunto usando un método específico. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18.
Veamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios que se encuentra en ese lugar? Dios proclama diciendo, salid de ella, pueblo mío. En el capítulo 18, versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Se describe como una habitación de demonios y una guarida de todo espíritu inmundo. Su aspecto exterior parece magnífico y atractivo a los ojos de la gente, pero cuando miramos dentro, es la guarida de los demonios. ¿Cómo podemos conocer su verdadera identidad? Cuando miramos dentro del lugar con el método, es decir, con las ordenanzas de Dios del nuevo pacto como la Pascua. No hay ninguna ordenanza para servir a Dios en ese lugar. ¿Tienen el día de reposo para servir a Dios? ¿Tienen la Pascua? ¿Tienen el nuevo pacto? ¿Se guarda alguna fiesta? Es un lugar en el que no se puede encontrar ningún mandamiento de Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En el versículo 9, este lugar también se conoce como la sinagoga de Satanás. ¿Cómo podemos saber si es una reunión de Satanás o del pueblo de Dios? Podemos distinguir fácilmente al ver qué ordenanzas están guardando y qué leyes están siguiendo. De este modo, necesitamos saber cómo discernir si este es el lugar del que hay que salir o el lugar en el que hay que entrar. Está escrito que existe la sinagoga de Satanás, la guarida de los espíritus inmundos y la habitación de los demonios. Por lo tanto, si estamos en ese lugar sin saberlo, debemos darnos cuenta rápidamente y salir de allí sin demora. ¿Salir e ir a dónde? Entrar rápidamente en Sión. No hay necesidad de retrasar la entrada en Sión. Esto se debe a que Sión es la morada de Dios, y allí se observan todas las ordenanzas y leyes de Dios para servirlo. Por lo tanto, el lugar donde se observan las ordenanzas de Dios es el templo de Dios. Un lugar que solo se denomina templo o iglesia de Dios no puede ser el templo de Dios. Pongamos un ejemplo. Si hay un letrero que dice iglesia, pero la gente toca instrumentos budistas y dedica una plegaria budista, ¿es una iglesia o un templo budista? Es un templo budista, no una iglesia. ¿Cómo podemos verificar esto? Podemos preguntarnos, ¿qué tipo de ceremonia celebran allí? Podemos discernir fácilmente el lugar a través de las ordenanzas. ¿No están de acuerdo? Hay innumerables iglesias como la arena a la orilla del mar. Todos ellos quieren ir al reino de los cielos, adorar y servir a Dios correctamente de acuerdo con sus ordenanzas. Sin embargo, si guardan el culto dominical y la Navidad, que no son las ordenanzas de Dios en la Biblia, y erigen la cruz, lo que Dios nos ordena no hacer, ¿podría ese lugar ser un lugar para servir a Dios? Aunque ese lugar sea llamado iglesia,
Podemos entender claramente con el método de las ordenanzas de Dios, que no es el templo para servir a Dios y que ellos no son el pueblo de Dios, ¿no es así? Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. En el capítulo 2, versículo 9 dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, ¿quiénes son? Sinagoga de Satanás. Esto significa que la organización y sus reuniones son de Satanás, no de aquellos que sirven a Dios. Creo que debemos tener tal sabiduría y saber distinguir este asunto. Cuando llegue el momento, muchos falsos cristos y falsos profetas se levantarán y engañarán incluso a los escogidos. Cuando esto suceda, por favor, recuerden el sermón de hoy y pregunten: ¿qué ordenanzas se guardan en esta congregación? En el templo de Dios deben observarse las ordenanzas de Dios. El templo es el lugar donde se llevan a cabo las ceremonias de adoración a Dios de acuerdo con sus leyes y ordenanzas. ¿No es así? Por eso Dios nos llama templo de Dios. ¿Qué puso Él en nosotros? Ya que Dios nos hizo conocer sus decretos, ordenanzas, leyes y mandamientos para servirlo, dijo: Por tanto, ustedes mismos son templo de Dios. Vayamos al libro de 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. En el versículo 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos el templo de Dios. Las ordenanzas de Dios deben vivir dentro de nosotros. Sus leyes deben permanecer dentro de nosotros. Y los decretos para servir a Dios deben encontrarse dentro de nosotros, ¿no es así? Jesús también se describió a sí mismo como el templo de Dios. Leamos Juan capítulo 2, versículo 19. En Juan capítulo 2, versículo 19 dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas, ¿cuál era el templo del que él hablaba? Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿en el Señor de qué se convirtió Jesucristo? ¿Quién es el templo? En el libro de Mateo capítulo 12, Jesús dijo: Porque el Hijo del Hombre es... ¿Qué es el Hijo del Hombre? Es Señor del día de reposo. Además, en el libro de Lucas capítulo 4, Jesús nos hace saber que guardar el día de reposo es su costumbre. ¿Qué debe guardarse en el templo? En el templo deben guardarse las ordenanzas de Dios. Por eso Jesús se describió a sí mismo como el templo. Al pueblo de Dios también se le llama templo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué guardan ellos? Solo el lugar donde se guardan las ordenanzas, decretos y leyes de Dios puede ser llamado templo de Dios. Aquí en Sión, donde se encuentran ahora, se guarda el culto del día de reposo. Del mismo modo, el templo de Dios debe ser el lugar donde se guardan las ordenanzas de Dios, sin importar la ubicación. Jesús, el apóstol Pablo, los otros apóstoles y los santos de la iglesia primitiva guardaron el día de reposo, pero hoy en día las iglesias no lo guardan. Si se fijan en esto, nunca podrán entrar en el reino de los cielos si permanecen en tales lugares. Además, las plagas vendrán sobre ustedes. Salgan de allí rápidamente, pueblo mío. Podemos confirmar la voz de Dios, quien clama esto en Apocalipsis capítulo 18, ¿no es así? En el templo de Dios existe la ordenanza del día de reposo.
Confirmemos esto yendo al capítulo 20 de Éxodo. El templo de Dios debe tener las ordenanzas de Dios. Dios dijo que destruirá a aquellos que solo dicen ser un templo, sin guardar sus ordenanzas, porque lo han profanado. Leamos Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para hacer ¿qué? Para santificarlo. ¿De quién es esta ordenanza? Esta es la ordenanza y la ley dada por Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos santos mandamientos y leyes en el templo de Dios? Debemos observarlos. Entonces, el lugar se convierte en el templo de Dios, ¿no es así? ¿Cuál es la voluntad de Dios detrás de establecer el día de reposo? Así como una oruga se transforma en mariposa al mudar su piel, Dios transforma a los hijos celestiales, que son los pecadores celestiales, en seres santos a través de cada día de reposo, aunque no nos demos cuenta de esto. Vayamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 1. En Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El séptimo día es el día de reposo, ¿no es verdad? Veamos el versículo 3. ¿Y qué hizo Dios? Y bendijo Dios al día séptimo. Dios bendijo el séptimo día. ¿Recuerdan la escena en Deuteronomio capítulo 28 donde dice: Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir? ¿Qué tipo de personas serán bendecidas? Ellos son los que guardan los mandamientos, decretos y leyes de Dios. Guardar el día de reposo es también una parte del mandamiento de Dios, ¿no es así? Somos bendecidos por guardar el día de reposo. ¿Qué más hizo Dios con el día de reposo? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Debemos ser capaces de distinguir rápidamente entre la morada de los demonios y la morada de Dios, al ver si se observan o no las ordenanzas de Dios. Después de que cometimos pecados en el cielo y fuimos expulsados a la tierra, Dios permitió a la humanidad una vida de 70 a 80 años. Hay algo que la humanidad debe hacer durante ese tiempo. Es aprender a recibir el perdón de los pecados para poder volver al reino de los cielos. ¿Cómo podemos volver al reino de los cielos? Debemos encontrar rápidamente el camino al cielo. Sin embargo, puesto que los pecadores no pueden encontrar el camino por sí mismos, ¿de quién necesitamos ayuda? Necesitamos al guía que nos conduzca al camino del reino de los cielos. ¿Quién es el pastor de nuestras almas? Dios nos reveló este camino y nos hizo comprenderlo para que pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, Satanás no solo engañó al pueblo de Dios en el cielo, sino que también trató de bloquearles la oportunidad de regresar al reino de los cielos, engañándolos una vez más en la tierra. Por eso, ¿qué dio Satanás a la gente en lugar del día de reposo? Ha hecho del domingo un día grande y maravilloso a los ojos de los demás. Además, en lugar de la Pascua, ha hecho de la Navidad una fiesta mundial. La ha hecho parecer asombrosa. Hermanos, aunque todas estas cosas parezcan grandes y espléndidas por un momento, todas son mentiras que Satanás está utilizando con el objetivo de engañar a la gente, ¿no es así? En el pasado, Elías tuvo una batalla espiritual con los 850 profetas de Baal y Asera en el Monte Carmelo, para confirmar quién es el Dios verdadero. ¿Qué hicieron los profetas de Baal según las ordenanzas establecidas para su Dios? Construyeron un altar y lo adoraron gritando: Baal, respóndenos. Por favor, respóndenos. Sin embargo, no hubo respuesta de Baal.
Elías reparó el altar de acuerdo con las reglas y ordenanzas para servir a Dios, e incluso vertió agua en la zanja. Dejó que los israelitas se le acercaran y oró a Dios. Entonces, de repente, cayó fuego del cielo, consumió el holocausto y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Conocemos esta asombrosa historia escrita en 1 de Reyes, capítulo 18. En el monte Carmelo, los que adoraban a Baal siguieron las reglas de adoración a Baal, y Elías siguió las reglas para servir a Dios. Hermanos, hay reglas para servir a Dios. Si observamos de cerca las innumerables iglesias que hoy en día guardan sus cultos todas las semanas en lo que llaman templo, podemos distinguir si son templos de Dios que abren el camino de la salvación conduciéndonos al reino de los cielos, o si son sinagogas de Satanás, ¿no es así? Por eso debemos examinar diligentemente las ordenanzas de Dios. Debemos conocer la regla del día de reposo y también la regla de la Pascua. No podemos ver el mundo espiritual, porque nuestros ojos espirituales no están abiertos. Sin embargo, Dios nos ha permitido comprender este mundo a través de los decretos, reglas y ordenanzas para servir a Dios. Un templo sin el día de reposo no es un templo para adorar a Dios. Ellos ponen el letrero que muestra que ese lugar es una iglesia que sirve a Dios, pero adoran al Dios Sol. ¿No lo explicó bien el profeta Ezequiel? Veamos Ezequiel capítulo 8, versículo 16. En el capítulo 8, versículo 16 dice: «Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. ¿Y a quién adoraban? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente». Afirman creer en Dios, y ponen el letrero que muestra que es una iglesia externamente. Sin embargo, en realidad, adoran al Dios Sol. ¿Consideró Dios que esto estaba bien? Leamos el versículo 17. «Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré». Hoy en día, la gente llama a estos lugares iglesias, pero ellos adoran al Dios Sol. El culto dominical es un ejemplo. La Navidad es otro ejemplo. Todas estas prácticas son para adorar al Dios Sol, no la forma de servir a Dios. Dios dice, si quieren ser salvos e ir al reino de los cielos, no se queden allí, de lo contrario, recibirán las plagas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios dice, salid pronto, pueblo mío. ¿A dónde nos dice que vayamos? Nos dice que vayamos a Sión. En el templo de Dios debe haber reglas para servir a Dios. Debe existir la ordenanza de Dios. Debemos encontrar ese lugar. Hemos encontrado ese lugar, ¿no es así? ¿Dónde está Sión? Sión es precisamente el lugar a donde hemos llegado hoy. Hemos venido a Sión, preparado por Dios, el lugar donde se guardan los decretos, reglas y ordenanzas de Dios. Debemos seguir las enseñanzas de Dios Padre y Dios Madre, y poder entrar en el eterno reino de los cielos. Está profetizado que con este propósito, Dios vendrá nuevamente a esta tierra en los últimos días, y nos enseñará todos los decretos, reglas y ordenanzas para servirlo. ¿No es así? Vayamos a Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos.
vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. ¿Y qué haremos? Y andaremos por sus veredas. Seguiremos los decretos, ordenanzas y leyes que Dios nos enseñe. Porque ¿de dónde saldrá la ley? De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios mismo vendrá a enseñarnos la ley del nuevo pacto en los últimos días. ¿Por qué sucederán estas cosas? Después de la primera venida de Jesús y su ascensión al cielo, los decretos, ordenanzas y leyes de Dios se guardaron en esta tierra hasta el siglo IV. Alrededor del siglo IV, estas ordenanzas comenzaron a desaparecer una tras otra. El día de reposo desapareció, la Pascua desapareció, y todas las leyes del nuevo pacto de Dios comenzaron a desaparecer de la tierra. Según Daniel capítulo 7, ¿quién hará todo esto? El que se opone a Dios. ¿Quién es Él? Está escrito que el diablo cambiará los tiempos y la ley. Esto significa que destruirá los decretos, reglas y leyes para servir a Dios. Después de destruirlos, añadió la ordenanza de la adoración al Dios Sol. En lugar del día de reposo, añadió el culto dominical. En lugar de la Pascua, añadió la Navidad. Continuó añadiendo tal iniquidad. Este es el plan malvado de Satanás, que trata de impedir que los hijos de Dios, que pecaron en el cielo y fueron arrojados a la tierra, regresen a su eterno hogar celestial. Por eso, ahora necesitamos arrepentirnos mucho. ¿Dónde está el lugar donde se guardan los decretos, ordenanzas y leyes de Dios? Haciéndonos esta pregunta, necesitamos encontrar ese lugar. Este lugar que debemos encontrar es Sión. El día de reposo, la Pascua y el nuevo pacto se guardan en Sión. Además, hemos confirmado que la Iglesia de Dios establecida por el nombre nuevo es Sión. En Sión, el Espíritu Santo y la Esposa, Dios Madre, nos llaman diciendo: ven. ¿Qué iglesia está cumpliendo todas las profecías de los 66 libros de la Biblia? Si entendemos correctamente las ordenanzas de Dios, podemos encontrar el templo de Dios. Si no podemos distinguir entre el culto dominical y el día de reposo, nunca podremos distinguir entre el templo de Dios, Sión, y Babilonia, la habitación de los demonios. ¿No es maravilloso que ustedes y yo hayamos venido hoy a este lugar? Confiamos plenamente en que estamos en Sión. Debemos dar gracias y gloria a Dios. Dios vino a esta tierra en los últimos días y restauró las ordenanzas del nuevo pacto llenas de gracia, que Satanás había destruido y cambiado astutamente para hacernos servirlo y adorarlo. Restauró la Pascua, el día de reposo, las reglas del nuevo pacto y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha guiado a la Iglesia que tiene fe en la Madre Celestial Nueva Jerusalén y en el Padre Celestial que vino con el nombre nuevo en la época del Espíritu Santo. Dios nos ha guiado a la Iglesia de Dios que tiene toda esta verdad perfecta. Entonces, solo tenemos que poner en práctica las enseñanzas. Unámonos en armonía y sigamos las enseñanzas dadas por el Padre y la Madre. Además, no importa a dónde nos lleve Dios, nunca dudemos del hecho de que solo sus enseñanzas son el camino al cielo. Al hacerlo, nuestro camino será un camino maravilloso para regresar a nuestro eterno hogar celestial sin dejar a nadie atrás. Tengamos fe y marchemos con la esperanza del cielo hoy, mañana y siempre. Espero que hayan recibido mucha gracia a través del sermón de hoy. Muchas gracias.